Hola, muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Vamos a hacer, antes de iniciar, una prueba ahí de sonido. La doctora Carolina Rojas me parece que ya está conectada. ¿Nos escucha? ¿Todo bien, doctora? Buenos días, sí, la escucho perfecto. Creo que nosotros no la escuchamos. Déjeme ver si es aquí o es de su computadora. Démonos un par de minutos. Hola, ¿me escucha? ¿Puede otra vez hablar? A ver si ya la escuchamos. Hola, buenos días. No, Iván. ¿No? Hola. Bueno, doctora. Hola. ¿Nos logra escuchar? Sí, las escucho. Perfecto. ¿Y ustedes a mí me escuchan ya? Sí, perfecto. Ahora sí, es que teníamos ahí un problema con el audio, pero ya se logró solucionar. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todas y todos. Voy a dar una breve introducción del tema, de la actividad. Voy a permitirme leer una muy breve reseña curricular de la doctora Carolina Rojas, que hoy nos acompaña. Y posteriormente, doctora, si no tiene inconveniente, iniciamos con su disertación, con su ponencia. Vamos a dar o dejar un espacio al final para preguntas y respuestas, pero igual si quiere interactuar con los compañeros que hoy nos acompañan, que están presentes aquí en el auditorio, usted me lo va indicando. ¿Le parece bien? Perfecto. Listo. Bueno, les damos la bienvenida a nuestra siguiente sesión del Seminario Internacional Permanente sobre profesionalización de las instituciones de seguridad pública. Como lo hemos venido diciendo semana tras semana, este seminario tiene como propósito recabar las impresiones, disertaciones, participaciones de personas con una trayectoria muy importante, muy valiosa de distintos países de América Latina. Hemos hecho este esfuerzo a través de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos y de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, una institución que alberga a colegas y que alberga a expertos de diferentes materias, pero esencialmente del sistema penitenciario, del sistema penal de América Latina. Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Rojas. Ella nos va a impartir el tema la garantía de la presunción de inocencia. Ella es abogada de la Universidad del EPIAT con énfasis en Derecho Penal. Es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Colombia. Y ella es docente, litigante e investigadora. Por supuesto que ella nos acompaña desde nuestro hermano país de la República de Colombia.
desde donde ahora mismo ella está en vivo, ya dispuesta a iniciar. Me gustaría que le pudiéramos dar un cordial aplauso para darle la bienvenida, para entrar un poco en calor. Y finalmente recordar que estas sesiones están siendo transmitidas en vivo, no solamente a través de nuestro canal de Zoom, sino también a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad, tanto en Facebook como en la página web de la Comisión Estatal de Seguridad. Pues sin más, doctora, le damos la cordial bienvenida. Agradecemos mucho que nos haya destinado unos minutos de su tiempo para nuestros compañeros. El día de hoy nos acompañan elementos de custodia penitenciaria del estado de Morelos y ellos van a ser su público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Cristina, por la presentación. Buenos días para todos ustedes y para todas. Es un gusto para mí, un honor poder estar pues frente a ustedes en este espacio para compartir un poquito el conocimiento que todos vamos a ir desarrollando. Creo que para mí es muy valioso poder compartir este espacio y espero que sea una conversación muy interactiva entre todos, porque no me gusta estar hable y hable y hable, sino que también me gusta construir el conocimiento a partir de las demás posturas. Entonces, como lo dijo pues Cristina, mi nombre es Carolina y estoy en el departamento de Antioquia, en el municipio de Río Negro, cerca de Medellín, en Colombia. Vamos a conversar un poco, a charlar sobre el tema de la garantía de la presunción de inocencia y voy a leerles una frase que me gusta mucho para que demos inicio y a partir de ahí conversar de por qué escogimos este tema el día de hoy. Al inocente se le pone en peor condición que al reo, pues si a ambos se les aplica el tormento, el primero lleva las de perder, ya que o confiesa el delito y se le condena, o se le declara inocente, y ha sufrido una pena indebida. En cambio, el culpable tiene una posibilidad en su favor, toda vez que si resiste con firmeza la tortura, debe ser absuelto como inocente, con lo cual ha cambiado una pena mayor a otra menor. Esta frase es de un autor italiano de 1700, Cesare Beccaria, quien en el siglo XVIII nos estaba hablando ya un poquito de qué era la presunción de inocencia y de qué trato debía tener una persona que tuviese aún arraigado en sí esa presunción. Esa presunción, que llamémoslo una creencia de que esa persona puede ser inocente ante el delito que se le está investigando o que futuramente podría ser declarado culpable. ¿Por qué escogí el tema de la garantía a la presunción de inocencia y no quizá otro tema que de pronto pueda ser más competente para la labor que ustedes desarrollan? Bueno, en primer lugar, este tema ha sido una pasión desde que estudio Derecho. Fue mi trabajo de grado en la maestría, pero gracias a la labor que he desempeñado en las cárceles y centros penitenciarios en mi país, he podido comprender la importancia que tiene la presunción de inocencia. Y aquí es porque les quiero compartir pues, por qué escogí el tema. Primero, es un derecho humano. Todos los seres humanos tenemos la garantía, la presunción de inocencia por el solo hecho de ser personas. Está así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y segundo, porque la presunción de inocencia será finalmente el camino que guiará a que esa persona que está siendo procesada por el Estado obtenga o no una condena o una absolución basado en derechos y en garantías que deben ser respetadas por el Estado. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles una presentación del tema que vamos a trabajar.
Ahí se ve perfecta la presentación. Sí, doctora, se ve perfecto. Ok. Mueve eso por acá. Ok. Entonces, la presunción de inocencia. Es un derecho humano, como lo dije hace un momento, está establecido así en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cito, toda persona que se acuse de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se comprueba su culpabilidad. Así entonces, pues no cabe duda de que en ninguna legislación es predicable la no existencia de la presunción de inocencia cuando se trata de una persona que se encuentra vinculada con un proceso penal. Pues basados en este principio de rango internacional, será en cabeza del Estado que queda la obligación de demostrar que la persona es culpable y no en esta última demostrar su inocencia. Cuando hablamos de que toda persona que se acuse de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia, nos remite tal vez, no sé si en México usan esa expresión, en Colombia siempre la usamos, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Ese es en el lenguaje coloquial como lo usamos. Y cuando venimos usando esa frase desde incluso muy niños, es que no soy culpable hasta que no me demuestren lo contrario, no estamos hablando más que de la presunción de inocencia. En ese sentido, lo que quiere decir el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que el Estado tiene que garantizar que en el transcurso del proceso a esa persona que se está procesando se le garantice su inocencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proceso termine por una sentencia, bien sea anticipada o una sentencia luego de finalizar el juicio, donde si es condenatoria, pues habrá quedado entonces desvirtuada su inocencia. O sea que el Estado logró demostrar que la persona no era inocente, sino que era culpable del delito que se le procesó, ¿sí? Por eso es que al ser un derecho humano, no se puede predicar que una legislación en cualquier lugar no constituya el principio de la presunción de inocencia, porque incluso de no estar catalogado en una constitución o en un código penal, el solo hecho de ser persona me otorga a mí esta garantía. Tendría yo que hacerla exigible en el estado donde estoy si ésta se me está vulnerando. Hay que comprender que la presunción de inocencia no la tengo que demostrar yo como procesado. Todo lo contrario, tiene que ser el Estado a través de su aparato judicial, Fiscalía, Ministerio Público, jueces, que logren demostrar que esa persona no es inocente, ¿sí? Y cuando el Estado no lo logra hacer, entonces esa presunción ha quedado incólume para esta persona. La presunción de inocencia puede ser vista desde dos dimensiones. La primera es como una regla probatoria o una regla de juicio, y la segunda es una regla de tratamiento para el imputado. Aquí quiero hacer énfasis en que para ustedes que trabajan con el sistema penitenciario, pues la regla de tratamiento es la regla que ustedes deben seguir respecto a la presunción de inocencia. Sin embargo, vamos a hablar de ambas. Cuando hablamos de que la presunción de inocencia es una regla probatoria, implica el estándar de prueba que tiene que tener el juez para determinar si una persona es culpable o no del delito. Y ese estándar de prueba es más allá de toda duda razonable. Es decir, que cuando el juez tenga un grado de duda, así sea mínimo, en el proceso penal, debe respetar esa presunción de inocencia y no podrá condenar al imputado. Hemos oído hablar de que toda duda se resuelve a favor del reo.
hemos oído hablar de un principio indubio pro reo, que significa que todas esas dudas que tenga el juez, que se le pueden generar durante el proceso, tendrá que aplicarlas siempre y a favor del imputado. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces si todas las dudas se resuelven a favor del procesado, ¿por qué tenemos tantas personas privadas de la libertad? Porque siempre podríamos pensar que hay dudas en un proceso, ¿verdad? Ay, qué susto. Se rayó, pero no fui yo. Tenemos acá un fantasmita. Entonces, como les decía, pensamos, bueno, ¿por qué hay tantas personas privadas de la libertad si todas las dudas se tienen que resolver a favor de las personas durante el proceso? ¿Que acaso no le quedan dudas a los jueces? Bueno, es posible, y en mi país, bueno, en Colombia, por ejemplo, la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad es porque se han acogido a un sistema anticipado de la pena. Entonces hacen un preacuerdo con la fiscalía y eso hace pues que lleguen a prisión primero, más rápido, y el proceso se termine antes. De pronto, por facilidad para el aparato judicial, no voy a decir que sea lo idóneo, otros porque no tienen una defensa técnica idónea, pero yo creo, y por mi experiencia, que si los procesos penales se llevaran a cabalidad hasta finalizarlo en el juicio, es muy posible que la fiscalía, en el caso colombiano, no logre llevarle al juez toda la prueba suficiente para que no le queden dudas, porque carecemos de un sistema de investigación, de un sistema con celeridad. Aquí los procesos son demorados, son lentos, no hay suficientes garantías ni para el aparato judicial ni para las personas procesadas. Entonces, este aforismo o esta forma de ver la presunción de inocencia como una regla probatoria tendría que ser pues la regla general, ¿no? De que el juez no falle en contra cuando tenga dudas. Lo que es la excepción, porque la regla general es que el estándar debe ser más allá de toda duda razonable, es que el juez tenga una certeza. ¿Y quién le va a propiciar al juez la certeza? La fiscalía, bueno, en el caso colombiano sería la fiscalía, que es la que está llevando a cabo toda la etapa investigativa y toda la etapa de imputación, y el juez tendrá que tomar la decisión, y la defensa por su parte tendrá que demostrar o tratar de no llevar certeza al juez, sino generarle al juez dudas para que pueda resolverlas a favor del procesado. Como segunda acepción es una regla de tratamiento para el imputado, que les decía, acá es donde creo que viene a ser más interesante para ustedes. La presunción de inocencia como regla de juicio, perdón, le explico acá como regla de juicio. Si se observa la presunción de inocencia como una regla de juicio, su manera más conocida de mencionarse, les dije hace un momento, es el principio procesal del indubio pro reo. Es decir, que se trata de que todas aquellas dudas que se vislumbren dentro del proceso deberán ser resueltas a favor del reo. De lo contrario, no solo se estaría vulnerando un principio procesal, sino un derecho humano. Cuando hablo también de un principio procesal, es porque todas las actuaciones judiciales están encaminadas en actuaciones del derecho procesal. Y eso implica que desde el primer momento en que inicia el proceso penal hasta que termina, se respeten los principios procesales y las garantías procesales. Principios como el debido proceso, como el de concentración, como el de celeridad, de publicidad, y el principio de la presunción de inocencia. Digamos que el principio de presunción de inocencia no se usa sino en los procesos penales. En los procesos de otras áreas como derecho de civil, derecho de familia, pues no hablamos de la presunción de inocencia porque no estamos enfrentándonos a
la libertad de una persona o a la privación de libertad de esta. La presunción de inocencia como regla de tratamiento desde el ámbito procesal es un principio fundamental o hace parte, se encuentra con el debido proceso. Porque cuando se respeta el debido proceso, inmerso en este, estamos también hablando de la presunción de inocencia. Y respetar el debido proceso significa cumplir con todas y cada una de las condiciones que exige el proceso, de los pasos, de los principios, de los requisitos, sin que se vulnere ninguno de ellos. Digamos que no puedo declarar culpable a una persona en un proceso penal sin que previamente no lo hubiere procesado, no hubiere hecho la controversia de las pruebas. Si un juez hiciera eso, estaría vulnerando el debido proceso y por ende estaría vulnerando la presunción de inocencia. La presunción de inocencia también como una regla de tratamiento contiene diferentes aspectos que van desde lo semántico hasta lo judicial. Así que aquí voy. Cuando una persona se encuentra vinculada a un proceso penal sin que se hubiera llegado al fallo condenatorio o absolutorio, su condición es de persona inocente. Por consiguiente, y como tal debe ser tratada. En consecuencia, ningún funcionario judicial o público debería utilizar lenguajes que hagan parecer que el sujeto es culpable. Implica entonces la separación en el lugar donde se lleva a cabo su detención preventiva e incluso el tipo de actividades resocializadoras que pueda realizar. Ok. Cuando les hablo acá desde lo semántico o el lenguaje, es porque debido al rango tan importante que tiene la presunción de inocencia en el ser humano, pues el lenguaje tiene que ser muy inclusivo y muy incluyente para que no se vulnere la presunción de inocencia. Les voy a hablar del caso colombiano. Nosotros tenemos un índice muy alto de personas detenidas preventivamente en establecimientos carcelarios, pero algunos están en establecimientos penitenciarios, que no debería ser así, porque entendemos, según la ley, que el establecimiento penitenciario es exclusivamente para quien ya está condenado y va a cumplir la pena. Sin embargo, como les decía, tenemos en los establecimientos penitenciarios personas sindicadas o procesadas que no son condenadas hasta el momento y personas condenadas. Cuando yo hago esa mezcla de personas, estoy vulnerando el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa es la etapa que los estados no se han percatado o no se quieren percatar que no pueden hacer. Entonces, yo no puedo, como guarda de una cárcel o de un centro penitenciario, o como director, o como agente de policía, no puedo tratar a ese inocente como un culpable por el solo hecho de que se encuentre en el mismo lugar que las personas que ya son condenadas. Porque si yo hago ese tipo de tratamiento, efectivamente estoy vulnerándole, como les dije, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es que esta persona tenga un trato privilegiado, pero es una persona que sí merece un trato diferencial, porque su condición es de inocente. Y en el transcurso del proceso su inocencia puede quedar demostrada, como también puede no quedar demostrada y ser culpable, ¿cierto? Pero mientras eso sucede, el Estado tiene que garantizarle el respeto y el trato como una persona inocente. Por eso, como les decía hace un segundo, es una regla de tratamiento para el imputado. Y cuando es una regla de tratamiento para el imputado, desde el lenguaje hasta el ámbito judicial, tiene que ser así. Por eso, en Colombia, las personas que están
privadas de su libertad preventivamente, que todavía tienen su presunción de inocencia en firme, no pueden hacer actividades resocializadoras o no deberían hacer actividades resocializadoras, porque no tienen por qué resocializarse hasta el momento porque no han sido declarados culpables, o no tienen por qué serles suspendidos algunos derechos porque no han sido declarados culpables. Entonces es muy común, es muy usual que se vea que desde el trato en las mismas penitenciarías pues tenga que ser para todos por igual, porque entiendo, son cientos de personas privadas de la libertad en un mismo lugar y no hay forma o no es posible a veces decir, bueno, voy a tratar a estos así, a estos así, pero ese es el deber ser de las cosas y es como el Estado debería garantizarle por lo menos a este imputado que su estancia mientras su proceso se resuelve va a ser con respeto a su presunción de inocencia. Quisiera preguntarles si en México ustedes tienen algunos patios o algunos lugares que hagan diferenciación entre imputados o procesados y entre personas ya condenadas. De pronto me pueden responder para yo también retroalimentar de ustedes. Bueno, Hola. me gustaría que algunos compañeros que tienen experiencia dentro de las prisiones que pueda apoyar si están o no separadas de la población dentro de allá. No, permítanme. Buenos días. Lo que es el sistema penitenciario sí cuenta con lo que es un área de procesados y sentenciados. Únicamente lo que pide el nuevo sistema es que se cuente con un sistema o una estancias de lo que es para las personas imputadas, que sería para que no estuvieran ahora sí que revueltas con los que son ingresos, porque sí se cuenta con un área de ingresos, lo que era antes ingresos, ya pues ahora ya la persona es imputada y es lo que hace falta, haya un área especialmente para la gente imputada. Ya posterior que pasa de ser imputado a ser ingreso, pues ya está lo que es en el área, y ya de ahí se pasa a lo que es el área de COC, lo que es el área de clasificación, observación y clasificación de la persona, y ya de ahí se pasa a donde debe de estar, lo que es procesados o sentenciados, ya dependiendo del delito en el cual se encuentre. Pero sí hace falta que hagan una área especialmente para la gente imputada, es lo que hace falta, y no nada más en este penal, en los demás penales también hace falta ese tipo de área, pero sí hay esas áreas que son sentenciados y procesados, o procesados sentenciados, sí la hay, pero lo que hace falta es esa nada más. Ok. ¿Alguien más? Doctora, sí, alguien más quiere aquí. Nada más, bueno, decir que es una parte como en serie el deber ser, ¿no? Lo que marca la ley o la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece cómo tendría que ser la separación o los lugares de separación, y otro que es lo que con los compañeros están compartiendo, que es la realidad de las prisiones, ¿no? Pero le paso aquí a otros compañeros que quieran participar. Sí, buenos días, doctora Carolina, centro penitenciario. Y pues, si hablamos pues de la presunción de inocencia, estoy de acuerdo con usted de que se violan derechos, ¿no? Estamos hablando del artículo 11 universal. Allí donde yo trabajo no hay un área especial, solamente hay una celda, pero los mantenemos, pero cuando se vinculan a proceso, se van a población, pues yo siento que sí debe ser creada una institución independiente a la cárcel, porque como usted bien dice, la cárcel es para los que ya están sentenciados, ¿no? Ni siquiera deberían de pisar la cárcel, debería haber una institución donde estén los procesados, estén los imputados. Sí, es una...
para garantizar sus derechos, ¿no? Y su presunción de inocencia. Muchas gracias. Serían todas las participaciones. Bueno, nuestro sistema penitenciario en Colombia permite también tener dos espacios, digámoslo así. La cárcel, como les decía, la cárcel es para los procesados, o el centro penitenciario, que es para los condenados. Sin embargo, más adelante lo vamos a conversar. Claro, lo que decía el compañero es muy cierto. No tendrían por qué pisar la cárcel si están siendo procesados, ¿verdad? Hasta que se resuelva. Digamos que la excepción es la detención preventiva. La regla general es que el proceso se suelta en libertad. Nosotros tenemos un sistema también muy pétreo respecto de las medidas de aseguramiento, de las detenciones preventivas, y a veces no permite que los jueces puedan moverse en algún ámbito y dejar que las personas hagan su proceso desde la casa, sino que la norma es tan fuerte que hace que la persona tenga que ir a un centro carcelario preventivamente. Entonces, como lo vamos a ver ahora, les voy a dejar acá la duda, la inquietud, un momento, o les lanzaré una pregunta para que la resolvamos más luego. ¿Ustedes creen que la detención preventiva vulnera el principio de la presunción de inocencia? Voy a dejar esa pregunta y ahorita vamos a aclararla. Pero digamos que nuestros sistemas latinoamericanos sí usan la detención preventiva más como una regla general que como una excepción. Y creo que eso hace, estarán de acuerdo de pronto, que las cárceles y los centros penitenciarios estén tan congestionados de personas, porque tenemos muchas personas que apenas están siendo procesadas ya ocupando un lugar en una penitenciaría o en una cárcel. Acá es muy común que usted llegue a un centro transitorio de reclusión o una cárcel y encuentre que la mitad son procesados y la otra mitad están condenados. Entonces también la pregunta de uno dice, hombre, pero ¿por qué tengo condenados en un lugar que es para procesados? ¿Y por qué tengo procesados en un lugar que es para condenados? No tendría sentido y la norma lo prohíben los tratados internacionales, pero también es un tema político. Creo que todos eso lo tenemos claro. Es un tema político, es un tema que no genera votos, es un tema del que no se discute en los congresos ni en las leyes. Entonces, estos espacios de formación me parecen valiosos para ustedes también y para nosotros, porque miren, algo sencillo como estamos hablando en este momento, desde el lenguaje yo tengo que aportarle a la presunción de inocencia de esa persona. Yo creo que ustedes mañana van a hablarle un poco diferente al procesado y quizás poco a poco esta información se vaya llevando a otros espacios y cada día sean más los funcionarios que aprendan a dirigirse a estas personas procesadas y a estas personas condenadas. Sería también para nosotros acá en Colombia maravilloso lograr que hubiese un trato en ese sentido diferente sin que se vulnere ningún tipo de derecho para el tratamiento de esas personas. La garantía de la presunción de inocencia en México. Estuve haciendo unas indagaciones para preparar esta disertación y bueno, esto es lo que logré encontrar y también pues ustedes me enseñarán, ¿no? Tengo entendido que a la luz de la Carta Magna del Estado Mexicano, la Constitución, dice que parece no verse de manera expresa el principio de la presunción de inocencia, pero sí se encuentra implícito en los artículos 14, 16 y 21, dicho que se puede leer que hacen referencia a la importancia de la taxatividad de las penas en las normas, porque según leí, entonces no pueden imponerse penas que no estén
ser tal y la voy a aplicar y no voy a aplicar la que corresponde al Código Penal. Tampoco el juez puede inventarse la pena y decir, bueno, está bien, yo creo que por este delito le voy a imponer esta pena. No, tiene que estar por eso la norma. Y eso, bueno, según se puede leer, hace parte también del principio de la garantía de la presunción de inocencia. También, bueno, saben ustedes que México ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto implica que exista un respeto por todas y cada una de las garantías que esta declaración otorga. Por eso la presunción de inocencia no tendría que estar incluso de manera explícita en la norma, porque ya se encuentra en los derechos humanos, en la Declaración Universal, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pues todos estos principios son inmersos en la Constitución de ustedes también. Encuentro que tienen unas reglas básicas en su proceso penal. En el artículo 20 encontramos que uno de los principios generales del proceso penal, además de la oralidad, es la protección al inocente. Entonces ahí es el único artículo donde encuentras en la Constitución mexicana claro la garantía de la presunción de inocencia como una protección al inocente. Es un principio general del proceso penal, o sea que el proceso penal mexicano está basado en la protección al imputado. Es una manera implícita de reconocerle al sujeto procesal su inocencia o su presunción de inocencia. Merece una especial protección en ese sentido. Se hace visible la garantía de la presunción de inocencia en la protección del Estado. El Estado mexicano, a través de las reglas básicas de su proceso penal o a través de los principios generales del proceso penal, le está garantizando a ese imputado su protección como una persona que se presume inocente. De igual forma, el artículo 20 señala que uno de los derechos de las personas imputadas es que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad o mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez en causa. Aquí hago énfasis en algo. Cuando dice que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez en causa, es incluso consonancia con la Declaración de los Derechos Humanos, porque solamente el juez competente podrá declarar culpable a una persona. O sea, que el juez, un juez de familia, que solamente lleve procesos de familia, no puede declarar culpable de un proceso penal a una persona, salvo que ese juez esté excepcionalmente teniendo algún tipo de papel como juez penal, pero mientras sea juez de familia, no podrá declarar culpable a una persona en un proceso penal. Eso vulneraría no solo el debido proceso, sino obviamente la presunción de inocencia. Entonces, este artículo 20, señores y señoras, nos está remitiendo en lo que en las primeras diapositivas hablamos sobre la presunción de inocencia como una regla de tratamiento y a su vez como una regla probatoria. Ahora, a la pregunta que les hice hace un momento, ¿cómo conviven la presunción de inocencia y la detención preventiva? Voy a devolver para que respondamos sin hacer trampa viendo la diapositiva y respondamos a esa pregunta si ustedes creen que la detención preventiva vulnera la garantía de la presunción de inocencia o no, ¿qué creen? Entonces, también Cristina, te pido por favor, si alguien nos quiere empezar a responder esta pregunta, hagamos acá. Ok, aquí, compañero, quiero responder. Buenos días. Buenos días. Bueno, a mi parecer no se viola la presunción de inocencia, porque aquí en México muchas veces les retienen, si se les detiene de acuerdo al delito, ¿no? Hay delitos que son menores y pueden llevar el tiempo.
preguntar. ¿Comentario? ¿No? Adelante, doctora, entonces. Gracias. Bueno, yo quería decirles que no crean que pueden ser respuestas malas o respuestas buenas, porque acá todos estamos diciendo cosas a través también de la experiencia, de lo que se conoce, de lo que ustedes han vivenciado en su área de trabajo. Y bueno, la idea es que podamos hacer la construcción también de la respuesta. Entonces, lo que decía el compañero es muy acertado, también muy acertado frente a la pregunta que les hago. Ahora sí, entonces me voy a pasar. ¿Cómo convive la presunción de inocencia y la detención preventiva? Doctora, antes puede una compañera hacer intervención. Claro, por favor. Ahí es la idea. Sí, doctora, yo quería opinar. Creo que, regresando a lo que comentaba acerca de la detención, si es violatoria en cuanto al principio de la presunción de inocencia, yo considero que en México tenemos un supuesto acerca de la detención y es la flagrancia. La flagrancia siempre va a contemplar en que la persona es detenida en el momento cuando está cometiendo el delito o momentos después. Pero considerando este supuesto, creo que en ese punto de vista considero que sí es acertada la detención. Porque si no, corre el riesgo de que la persona pues quiera evadirse de la justicia. Por otro lado, existen otros supuestos, como el de la denuncia, que posiblemente en ese supuesto sí se pueda violentar este principio, porque ahí sí podríamos dudar de que si la persona cometió o no cometió el delito. Entonces son dos situaciones muy diferentes y creo que las dos opiniones podrían ser contempladas y podrían estar acertadas. Ese es el punto de vista que puedo comentar. Muy bien. Bueno, efectivamente la flagrancia aquí también sucede que lleva a cabo una detención, pero esta detención no es tampoco ni siquiera llamada una detención preventiva, porque simplemente para poner a la persona a disposición del juez y que el juez ya decida si envía o no a esta persona en una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Es solamente mientras se captura o porque se encontró cometiendo el delito, se lleva a disposición del juez y el juez podrá decidir, bueno, no considero necesario llevarlo a detención preventiva, así que queda en libertad, pero el proceso va a continuar. Y eso implica que cuando el proceso termine, pues si hay una sentencia condenatoria, se haga la aprehensión de la persona y que lleve a un centro penitenciario. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa en su país, pero acá en Colombia ustedes saben que el tema del derecho penal es muy mediático y los medios de comunicación siempre hacen un gran esfuerzo en transmitir toda la información de una manera tergiversada sobre los procesos que se llevan. Entonces, cuando en mi país hay un caso que genera boom en los medios de comunicación y luego se dice, Juan fue puesto en libertad después del delito que cometió, entonces se volca toda la población con los medios de comunicación, Facebook, Twitter, sobre cómo es posible que Juan esté libre, si mató, si violó, si hizo esto. Pero la gente no entiende que esa libertad que se le está dando a Juan es momentánea y es mientras el proceso se lleva a cabo. Es posible que cuando el proceso termine, pues Juan sea puesto otra vez a disposición del juez y llevado a un centro penitenciario. Pero es muy mediático y entonces los medios de comunicación no son abogados, no han estudiado derecho ni conocen el sistema judicial, pues claro, le llevan a la comunidad la información de que lo que hizo el juez fue una locura y que ese juez hay que tumbarlo de su silla porque está violando la Constitución y el derecho penal, pero bueno, no es así, falta conocimiento de las normas también
pasará lo mismo. Ahora también pasa lo contrario. Cuando se lleva a una persona importante a detención preventiva, bien sea en su casa o en un centro carcelario, también los medios de comunicación se vuelcan a decir que por qué esa persona está privada de la libertad si no debería ser así. Entonces, para unos casos, cuando es una persona importante o política, se le hace una detención preventiva. La comunidad quisiera que estuviera libre, y cuando es una persona del común que comete un delito y es puesto en libertad preventivamente, también la comunidad quisiera que pudiera llevar a la cárcel. Entonces, pareciera que poner una detención preventiva a una persona imputada fuera una transgresión a la presunción de inocencia. Sin embargo, lo que se ha entendido con esta detención preventiva es que, si bien se trata de una privación de libertad, debe operar como excepción, pues la regla general es que el proceso se lleve en condiciones de libertad, que se estaba diciendo hace un momento. Entonces, el proceso penal, por regla general, debe ser llevado en condiciones de libertad, salvo casos excepcionales por los cuales se deba tomar la decisión de llevar a esa persona preventivamente a un centro carcelario. La detención preventiva debería ser utilizada en casos de extrema gravedad, teniendo siempre como norte de tratamiento que prima la presunción de inocencia del procesado detenido preventivamente, lo que implica por parte del Estado un respeto irrestricto de las garantías procesales y personales. Cuando hablamos de que sean casos de extrema gravedad, bueno, ya cada legislación debe regular ese tema, pero en Colombia se establece que a partir de cierta lesividad del delito o de la pena a imponerse, esa persona pueda ser detenida preventivamente. Me explico. Cuando es un delito que supera los 4 años en su pena, entonces es uno de los requisitos que dice la norma para llevar a la persona a detención preventiva. Pero además de eso, el juez debe valorar si esa persona que se está procesando constituye o no un peligro para la comunidad, o un peligro para la víctima, o va a entorpecer el proceso, o se va a fugar. Eso es una forma de entorpecer el proceso. Si el juez valora esos aspectos, toma la decisión de si llevarlo o no llevarlo a un centro carcelario preventivamente. Pero también usted como juez puede tomar esa misma decisión de llevar a una persona preventivamente, no a un centro carcelario, sino a su propio domicilio, para que dentro del domicilio, sin salir de este, pues cumpla con todas las etapas del proceso y se prive de su libertad preventivamente. Ahora, en Colombia, la regla general es que la detención preventiva se haga a través de un establecimiento carcelario y no de una manera domiciliaria. Creo y me atrevería a pensar que los jueces son temerosos de enviar a las personas a sus domicilios preventivamente por la posibilidad de fuga, ¿verdad? Por la posibilidad de que dejen de comparecer al proceso. Porque miren, ¿qué tanto implica la presunción de inocencia? Que si yo soy procesada y todavía pues, no me han condenado, pues yo puedo salir del país. Puedo tomar un avión, pero ahora por el COVID es mucho más complicado. Pero puedo tomar un avión y salir de Colombia, ¿verdad? Puedo ir para México, Estados Unidos, puedo ir para donde, Chile, y estar allá. Y no volver. O volver. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que implica la presunción de inocencia. Porque un juez, mientras usted sea procesado, no le puede imponer a usted o no le puede restringir su libertad, salvo pues que lo detengan preventivamente. Si usted no está detenido preventivamente, pues no lo pueden prohibir a usted hacer un montón de cosas de la cotidianidad, ¿verdad? Como lo que les digo, salvo del país. Entonces, el riesgo de fuga es muy alto. Creo que es un riesgo pues, que las autoridades
autoridades no están dispuestas a correr. Pero esos son pues algunos de los requisitos, ¿cierto?, que se tienen que mirar. Pero esa valoración que tiene que hacer el juez de todas estas condiciones no puede generarle ningún tipo tampoco de duda a él, porque la decisión que va a tomar de detener preventivamente a una persona es una decisión muy importante, porque se trata de una restricción de uno de los derechos fundamentales. No sé si más importante o no, pero sí por lo menos muy especial. Se trata de la libertad. Cuando yo era estudiante de Derecho, mi profesor de penal decía: valoren ustedes, ¿qué es mejor, la vida o la libertad? Es una pregunta que hasta el momento no he logrado responder, porque no sé si quiero vivir en condiciones de privación de libertad o no sé si quiero, no sé cómo quisiera que responder a esa pregunta. Me parece muy compleja, entonces por eso no puedo decirles si la vida es más importante que la libertad, pero creo que son derechos muy importantes para las personas. Así que esa decisión que va a tomar el juez en ese momento es fundamental. Por eso tiene que ser una decisión amparada en todos los requisitos que la ley le brinda al juez. Y creo que, bueno, por el temor de la fuga y estas cosas que les decía, pues a veces se extralimita el temor y prefieren enviar a la persona a una persona. Entonces respondamos la pregunta que les hacía hace un momento. No se vulnera la presunción de inocencia por enviar a una persona a prisión preventivamente. No se vulnera porque el Estado tendrá que garantizarle su presunción de inocencia si sea en condiciones de privación de libertad. No se vulnera porque se está poniendo, digamos que en una misma balanza se están poniendo tanto la garantía del proceso como la garantía de la presunción de inocencia de esta persona, y pues la decisión es que la justicia debería primar. Entonces en ese caso, por eso estas personas terminan enviadas en prisión preventiva. Pero no hay una vulneración a la presunción de inocencia. Hay tratadistas italianos como Luigi Ferrajoli que dicen que si una persona es detenida preventivamente, entonces pues ya está cumpliendo con su pena de manera anticipada, y bueno, entonces en ese sentido, pues para qué hacer una diferenciación entre la no privación y la privación de libertad o de la presunción de inocencia, si a la hora de la verdad la persona ya está adelantando una pena. Y personas que pueden estar adelantando una pena de un delito que posteriormente pueden resultar siendo absueltos, ¿verdad? Que tenemos esos casos también. Nosotros tenemos personas que llevan más de 2 años detenidas preventivamente sin que se resuelva su situación jurídica, y conozco casos de personas que han salido absueltas 2, 3 años en prisión. ¿Y quién paga ese tiempo? ¿Quién te lo paga? Entonces todas esas demandas también al Estado, precisamente por esa decisión judicial. Gracias a la presunción de inocencia que se encuentra amparada no solo en las normas constitucionales, sino también en los instrumentos internacionales, se desprende que la detención preventiva constituye una excepción a la regla general, es decir, solo se podrá privar de libertad preventivamente con la finalidad de garantizar el éxito del proceso, y eso solo cuando las demás medidas cautelares de índole personal sean insuficientes. Lo que este autor menciona tiene que ver con que existen varias formas de garantizar el éxito del proceso penal. No tiene que ser solamente la detención preventiva de la persona. Son medidas cautelares, digamos que son garantías, como cuando se le debe al banco una suma de dinero y el banco opta por embargar su salario o embargar su propiedad para garantizar que usted va a pagar la deuda, ¿verdad? De la misma manera, en un proceso penal, una persona puede poner una garantía económica o una persona puede cumplir el proceso estando en su casa. Entonces son varias las formas, y la última a la que queremos llegar es a la privación de la libertad. Pero como les he dicho, bueno, se los repito, en los países latinoamericanos esta excepción de la detención preventiva ha constituido la regla general.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en Washington, ha realizado varios informes sobre la detención preventiva en las Américas. Y bueno, Colombia es uno de los países con más personas detenidas preventivamente, es México también, Perú, Brasil. Son países que tenemos un alto índice de personas en detención preventiva. Y el llamado de la Comisión es a los estados de evitar el uso excesivo de la detención preventiva, porque no solo vulnera el derecho a la presunción de inocencia, sino que vulnera otro tanto de derechos, puesto que los estados no garantizan que las condiciones de vida sean dignas para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Ustedes saben la cantidad de problemas que se enfrentan dentro de una prisión en cuanto a salubridad, higiene. Ahora con las condiciones de la pandemia del COVID-19, ha sido una población en riesgo de adquirir el virus, ¿verdad? Entonces, si los jueces tomasen la decisión de no enviar a las personas a la cárcel de detención preventiva, los riesgos se podrían minimizar un poco. Bueno, ya saben lo que les he venido diciendo, se trata de decisiones que son difíciles para tomar para los estados. Quiero saber si he dejado de compartir, ¿verdad? Bueno, antes de cerrar, pues voy a hacer las últimas menciones. Quiero volver al diálogo con ustedes respecto a lo que he estado hablando. Cuéntenme de alguna persona desde su experiencia con el trabajo que hacen en los centros penitenciarios también. ¿Qué tan alto es el número de personas que están preventivamente en los lugares donde ustedes se encuentran o en lo que conocen? Compañeros, ¿alguien que quiera compartir cuál es la experiencia en los centros penitenciarios en los cuales se encuentran la población que está bajo esta categoría? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Allá? ¿Otra vez? ¿Alguien que nos quiera compartir algo de su experiencia? A ver, mira, ¿de qué lado? Buenos días, Clara. Hola, bueno. La población es un 60% la que se encuentra procesada. Aquí en México el 60% de la población procesada, ya el 40% ya es sentenciada, ya las que tienen una pena ya más fija, pues. Es más procesados que sentenciados. Es un número muy alto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra, otro rango, quizá en una prisión diferente, que tenga menos procesados, más procesados? ¿Quieren compartir? Claro, le quieren hacer una pregunta, permítame. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Allá lo que es en su país, cuando dicen la presunción de inocencia y los tienen privados de su libertad, siendo cuando llevan el proceso, únicamente que están privados de su libertad y ya en el último momento los declaran inocentes. Yo quisiera saber si allá en su país, si hay alguna remuneración por haberlos privados de su libertad siendo inocentes. O nada más les dicen, ¿saben qué? Disculpe, usted es inocente, ya se puede ir. Bueno, yo le voy a responder esa pregunta, pero usted también me va a contar, por favor, cómo va a ser. Aquí en Colombia existe un proceso administrativo que se llama reparación directa.
cuando sucede que la persona estuvo privada de su libertad por largo tiempo, justamente porque se comprueba que es inocente, esa persona sí tiene derecho a una indemnización. Pero la indemnización no opera de facto, no es que, qué pena, nos equivocamos, le vamos a pagar. No. Usted tiene que iniciar un proceso, una demanda contra el Estado de reparación directa para que le reparen ese daño que le causaron. Se tiene que probar que sí fue una privación injusta de la libertad. De hecho, hasta el funcionario público que llevó a esa persona a prisión, el fiscal, en este caso, pues, hizo todas sus indagaciones y no logró demostrar que era culpable, puede verse afectado de que el Estado le cobre a él esta indemnización. Entonces, hay que hacer un proceso que, no les miento, puede durar 8, 9, 10 años en terminar, que económicamente son muy buenos. Pues, la libertad, ¿qué precio tiene la libertad? ¿Cierto? Pero pues sí son lentos esos procesos y hay muchos. Ahora cuéntame usted, ¿cómo es? Es lo mismo. Desgraciadamente, por lo mismo que acaba de usted decir, que es por el tiempo. Y además, el haber estado detenido, lo que quieren es ya, pues darme mi libertad, lo que quiero es irme. ¿Y qué hacen? Pues se van. Como, no les gusta mucho estar, perdiendo el tiempo, digamos así, pues demandando al Estado. Ya se dan por bien servidos el que les den la libertad y irse a su casa. Pero bueno, con ese punto de la presunción de inocencia, pues no se puede entender así muy bien. Bueno, yo no lo entiendo muy bien porque, como dice usted, si yo soy inocente, desde el momento en que me suben a un vehículo oficial y ya me están privando de la libertad, o sea, y siendo inocente, o sea, no entiendo el por qué, si tengo mis derechos, porque me están privando de la libertad si no me han declarado culpable. Yo creo que desde ahí debe de haber, no sé, alguna reforma de que digan, sabes que en este momento si te están agarrando en flagrancia y ya desde ese momento y dependiendo del delito, pues ya declararte culpable y ya de sabes que si estás detenido por esto. Pero como el proceso es muy largo y al último, si de veras son culpables, a veces se van yendo por unas u otras cosas, se van yendo en libertad. O sea, el sistema está un poquito así fallido desde mi punto de vista. Sí, podríamos decir que sí hay fallas en los sistemas judiciales, sobre todo en América Latina, Centroamérica, pero bueno, quizá lo que hay que comprender es que, bueno, sí es posible que haya una detención preventiva, ¿por qué no? Pero digamos que tiene que ser para los casos graves, para los delitos graves, o para los delitos en donde la víctima se puede ver en riesgo en caso de que el procesado siga en libertad. Por ejemplo, en Colombia es regla general, siempre va a pasar cuando se trate de delitos de abuso sexual contra menores de edad, siempre el procesado tiene que ir en detención preventiva. Además, porque muchos de estos casos suceden en el interior de los hogares, entonces es el papá, el hermano, el primo, el tío, el que vive en la misma casa, el que abusó de ese menor, no puede tener a la víctima y al victimario en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, en esos casos siempre tiene que existir esa detención preventiva. Digamos que también en aras de proteger a los menores, cuando el menor es sobre el interés general del menor, ¿verdad? Pero habrá otros casos donde, bueno, digamos que cuestionamientos que tenemos acá en Colombia, personas que cometen un hurto y son llevadas en detención preventiva, pero los delitos de corrupción que están deteriorando el país y acabando con el país, pues no tienen delitos, no tienen, perdón, privación de preventiva, el proceso pareciera pasar de lado, la justicia parece que no se da cuenta. Entonces, ahí hacemos preguntas también nosotros, digamos, en esta legislación, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese desequilibrio
qué estoy en la cárcel por robar algo en la calle o en un almacén o qué sé yo, este político que se está robando el país, pues está ya sentado en el Congreso? Son preguntas que no podemos ni siquiera aclarar ni responder porque el sistema está desbalanceado, es cierto. Pero yo creo que la detención preventiva sí debería funcionar en delitos graves o cuando de verdad el juez compruebe que esa persona se va a juzgar y va a obstruir la justicia. Pero hay otros delitos que, hombre, desde la casa, usted ya privado de su libertad en su casa, es un castigo, ¿no? Usted no puede salir a hacer una compra, no puede trabajar, no puede ir a visitar a su familiar, es peor que una cuarentena. Entonces, es un castigo también que la ley lo permite, pero pues, desafortunadamente no es utilizado. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Doctora, a mí me gustaría hacer una precisión respecto al comentario del compañero, y es en el sentido de que en México hace pocos años hubo una reforma, de hecho, al sistema de justicia penal, que fue la reforma del 2008, en la cual se incorporó el principio de presunción de inocencia. Incluso aún y cuando el principio está reconocido a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 47, en México lo incorporamos hasta el 2008, o sea, digamos que llevamos bastantes años que dogmáticamente, al menos en el aparato legislativo y normativo, no estaba incorporado textualmente en la Constitución. Bueno, ¿por qué se solicita o se pide la incorporación? Porque si ahora el sistema tiene incongruencias o inconsistencias, creo que antes estaba todavía peor. Antes aplicaba no la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Y era muy habitual. O sea, si ahora ocurre, no estoy diciendo que ahora el sistema sea perfecto, todavía tiene muchas fallas y todavía puede ser corregido bastante, pero antes cualquier persona podía ser detenida y tocaba a la persona, al detenido, o tenía la obligación de probar su inocencia. Y entonces tenía esa persona que enfrentarse a todo el aparato judicial y a los ministerios públicos y a la justicia para probar su inocencia. Y ahora la presunción lo que te ampara, es decir, que es el Ministerio Público, la autoridad, quien tiene la obligación de probar tu culpabilidad. O sea, hay un giro tremendo y también pues ayuda hacia que haya procesos de legalidad atendiendo el proceso, ¿no? O sea, que si una persona efectivamente es culpable, tiene que haber pruebas que sustenten, usted lo decían, en estas garantías que se tienen a través del debido proceso. Por supuesto que, como dice el compañero, de pronto entra esta inconsistencia de qué pasa en aquellos casos en el que usted disculpe, ¿no? O sea, era inocente, pero pues no se tenía. Acá en México ha habido muchos casos en los cuales después de muchos años se prueba la inocencia, y digo se prueba porque ahí sí es la víctima o la persona detenida quien tiene que proveer al aparato del Estado para probar su inocencia. Y ha habido casos bien notorios, como por ejemplo el de una mujer indígena junto con otras compañeras de ella, que tuvieron que pasar muchos años en prisión acusadas de secuestrar a miembros del ejército. Imagínense, una mujer indígena secuestrando miembros del ejército, ¿no? El caso, por supuesto que fue seguido por sus hijos, porque esta mujer lleva muchos años en prisión, y son los hijos de esta mujer quienes, después de mucho insistir y mucho apelar al procedimiento y al sistema de justicia, logran probar la inocencia de su madre y exigen este procedimiento de reparación para esta mujer, que es la indígena Jacinta. Y hace casi 2 años el Estado mexicano tiene que dar una disculpa pública, además de la correspondiente indemnización y todo esto, pues a esta mujer y a sus hijos, que además ni siquiera español hablaban esta mujer. Entonces fue muy fácil para el sistema imputar a una mujer que no entendía las cualidades o las bondades del procedimiento, y que en el peor de los casos ni siquiera entendió por mucho tiempo por qué estaba detenida. Entonces, digo, a pesar de la reforma, sigue habiendo casos muy trágicos en nuestro país, y los compañeros que pues están dentro de prisión pues conocen esos casos y se pueden dar cuenta de esas inconsistencias, ¿no? Lo que llamaba hace rato, la diferencia entre
el ser y el deber ser que trágicamente todavía vivimos. Sí. Bueno, el caso que cuentas de la señora indígena es increíble cuánta vulneración sufrió en el proceso, porque no solo la presunción de inocencia, o sea, no te sé el debido proceso, debería haber tenido un intérprete en su misma lengua, bueno, es increíble, pero Colombia también tuvo un estatuto penal en los 80 que no tenía la presunción de inocencia y lo que tú dices, pues tenía que ser el imputado quien tratara de demostrarlo porque era más una presunción de culpabilidad y era como un estatuto de terror, además porque cualquier persona era llevada a prisión por sospecha. Eso es como típico a veces cuando falta democracia en el Estado. Entonces, por mera sospecha, las personas eran puestas a disposición de las autoridades competentes. Y solo a partir del 91, que se reformó la Constitución Política en el 1991, se incluyó la presunción de inocencia, cuando se incluye también en la Constitución como derecho fundamental el debido proceso. Entonces, digamos que a partir de ahí empieza también a entenderse ese respeto por estos principios que no solamente son procesales, son derechos fundamentales, son derechos humanos, que vuelvo y digo, cuando las cosas son obvias, no hay que decirlas, ¿cierto? Lo obvio es que si yo soy un ser humano de carne y hueso, tengo derechos humanos. Es que no hay que ponerlo en el papel, en un pacto de constitución, para que se me respete. Todos sabemos que la vida es inviolable y no nos lo han enseñado porque lo dijo la Constitución o porque lo dijo en los derechos humanos. Simplemente sabemos que la vida es inviolable, ¿verdad? Entonces, parece que era tan importante que los estados lo llevaran a una Constitución para que se respetara. Es increíble la experiencia de ustedes. Solo desde el 2008 se ve un poco de respeto por la presunción de inocencia porque ya está incluida en la ley. No es exacto, no debería ser así, no es así. Bueno, voy a poner nuevamente las diapositivas. No me deja compartir con otros. ¿Pueden compartirlas? Supone que está habilitado para... Vamos a ver. Ahora sí. Ya, ahora sí. Estaba violando mi libertad de compartir. Bueno, finalmente una de las conclusiones más importantes que se pueden desprender de la presunción de inocencia y la detención preventiva se encuentra en que para la doctrina no es incompatible la una de la otra. Estábamos hablando, obedece a los fines procesales, pues lo que se busca es poder llegar al final del proceso obteniendo toda la información posible sin que exista posibilidad de fuga o de obstrucción a la justicia, por lo que en muchos casos esto solo podrá obtenerse cuando el procesado se encuentra cautelarmente inocente. Entonces, como conclusión de esto que hemos venido conversando es que no hay incompatibilidad entre la presunción de inocencia y la detención preventiva, que la detención preventiva no vulnera la presunción de inocencia, siempre y cuando además esa detención preventiva se haga para garantizar el éxito del proceso, siempre y cuando, bueno, también hay algo de aclarar, es que la detención preventiva también tiene un plazo razonable, y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. En Colombia el plazo razonable para que una persona esté detenida preventivamente no puede superar un año, es decir, que en ese tiempo ya se tuvo que haber aclarado su situación jurídica, porque de lo contrario la persona puede solicitar la libertad por vencimiento de términos y continuar el proceso en libertad.
Entonces existen unos plazos razonables y creo que esas reformas en Colombia se hicieron 2015-2016. Esas reformas son precisamente en aras de evitar esas posibles demandas a futuro contra el Estado, donde le digan y le reclamen: usted me detuvo y me privó de mi libertad injustamente, ahora retribúyame el tiempo. Ya las personas pues saben que tendrán un plazo razonable para que se defina esa situación, y de no definirse pues deberán pedirle al juez que les otorgue su libertad y que continúe el proceso. Ahora tenemos muchos casos de libertad por vencimiento de términos, muchos donde se les solicita al juez. A los jueces no les gusta, muchos jueces aplazan ese momento, lo aplazan, y bueno, eso es también el temor que sienten los jueces de conceder la libertad a una persona que posiblemente se va a ir del país o que no va a volver a comparecer al proceso, que se esconderá, porque bueno, no sabemos pues que no va a garantizar ya pues, el éxito del proceso a la administración de justicia. Bueno, pues con esto termino esta parte. A ver. Ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? Todavía se ve su escritorio. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, esto pues es todo por lo que tengo para decirles sobre la garantía de la presunción de inocencia. Ya quisiera pues, que empezáramos de pronto, sí. Sé que hemos conversado un poco a lo largo, pero si ya queremos hacer una ronda de preguntas, me parecería estupendo también. ¿Alguna de ustedes quisiera participar, hacer alguna pregunta, alguna apreciación al tema? La doctora está en disposición de poder resolver dudas, comentarios, compañeros, Hagamos compartir. un estiramiento de manos para que se despierten todos. Yo creo que eso hace falta. Estiremos las manos arriba. Eso. Muy bien, es para que el cerebro también nos despierte a todos. Es una pequeña forma de poder contactarnos a través de la virtualidad. Muy bien. ¿Alguien quisiera compartir su experiencia al interior de lo que sucede? Hoy andan como muy, porque es Lunes. aquí, compañeros, ¿alguien quiere compartir? Pues parece que no, que no quieren. Bueno, espero que les haya parecido muy interesante el tema de la garantía de la presunción de inocencia. Realmente a mí este tema me encanta. Y bueno, yo les voy a contar un poquito. Cuando yo realicé mi investigación para graduarme de la maestría, la hice justamente en un centro penitenciario acá en mi región. Estaba yendo semanalmente a hacer unas encuestas y unas entrevistas a las personas que eran procesadas, que estaban condenados. En ese momento había más de 40, pero solo 32 quisieron hacer parte de la entrevista porque siempre me decían que eso no servía para nada para ellos, que no les daba ninguna redención, no les colaboraba en nada. Entonces me decían, no me interesa participar de esa investigación, pero 32 personas sí hicieron parte y hablábamos sobre cómo se les garantizaba en esa cárcel, y en ese centro, es cárcel y centro penitenciario, sus derechos fundamentales. Entonces era súper importante para nosotros preguntarle sobre el derecho a la salud, a las visitas íntimas, a la alimentación, para contrarrestarlo también con las personas que estaban condenadas. Y el 99% de ellos respondieron que sus derechos estaban igual de vulnerados que los de las personas condenadas, que nunca habían recibido un trato diferente y que al contrario, de parte de los guardianes del INPE, como se llama nuestra institución, siempre el tratamiento era como personas culpables, ya que se refieren a ellos como, perdónenme, voy a usar las expresiones, pues usted es un maldito delincuente, o usted es un ladrón,
como usted es una rata, expresiones que son así utilizadas que los hacían sentir todo el tiempo como si hubieran cometido los delitos que ellos estaban procesando. Fue una experiencia bastante bonita poder acercarme a estas personas, conocer un poco el funcionamiento de la prisión visto desde otro punto, y bueno, eso hizo que mi apasionamiento por este tema pues creciera. Otra de las cosas era que ellos no conocían ni siquiera qué etapa procesal seguía en su proceso penal, no sabían para qué audiencia iban, no sabían en qué audiencia estaban, no tenían un abogado que estuviese a cargo todo el tiempo de su proceso, muchos eran abogados de oficio, que tienen muchos procesos, entonces no pueden estar como a cargo de cada uno de ellos. Y el desconocimiento para ellos, sobre todo de una pregunta que hacíamos, si conocían de qué se trataba la presunción de inocencia, si alguna vez habían escuchado esa palabra. Y bueno, pues les respondo que el 99% decían que nunca habían escuchado esa palabra, que no sabían a qué se referían y que nunca habían sido tratados como inocentes en el proceso, sino que siempre habían sido tratados como culpables. Entonces, es lo que yo les decía hace un rato, el lenguaje es muy importante. El uso del lenguaje también demarca la diferencia de las situaciones en todos los ámbitos, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito judicial. Les agradezco muchísimo su atención. Doctora, estamos muy agradecidos por su participación. Curiosamente, desde su experiencia, creo que podemos reflejar muchas situaciones en las cuales desafortunadamente nuestros sistemas carcelarios o quizá de justicia a nivel local, pues guardan diversas similitudes, digamos, no solo de lo bueno, sino también de algunas conductas que tendríamos que trabajar en erradicar. Afortunadamente el personal que usted tuvo hoy como auditorio pues hace parte de ese sistema que estamos tratando de eficientar, de aportar con conocimiento técnico, con conocimiento jurídico y en materia de derechos humanos para que en la medida de lo posible, como usted lo decía dentro de sus recomendaciones, se pueda tener un lenguaje distinto hacia la comunidad o hacia la población carcelaria, porque en muchas ocasiones esa población que se encuentra de manera general pues tiene connotaciones jurídicas distintas, ¿no? Se trata no solamente de sentenciados, sino también de procesados, de imputados y en muchos casos de imputados que a lo largo de un proceso de un tiempo tendrán una condena absolutoria, perdón, una sentencia absolutoria que tal vez recaerán estos supuestos que decíamos, ¿no? Del usted disculpe o de después de hacer las investigaciones precisas, pues resultó que no había pruebas que fomentaran o que fortalecieran la imputación, ¿no? Entonces tienen que quedar en libertad. Y también decir, desde mi perspectiva, bueno, que yo también tuve la oportunidad de tener acercamiento en este sistema. La primera vez que fui a Colombia fui de estudiante de maestría y me acuerdo que fui a una colonia penal, ustedes tienen, que es en Acacias Meta, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos acá, o teníamos acá en México con Islas Mujeres, que era estas prisiones del sistema progresivo, donde la población está más o menos, digamos, como en libertad y realizando procesos de trabajo o de actividad laboral en una condición de mucha mayor integración, incluso familiar, porque tienen o tenían la posibilidad de en esta isla tener a sus familias cerca. Y recuerdo mucho que fuimos con un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y nos hicieron un recorrido y ahí en la prisión, o bueno, en esta colonia penal, pues había muchas áreas o sectores de actividades laborales. Entonces, había actividad porcina, había agricultura, había varias. Y un grupo de nosotros fue hasta donde estaban algunas personas trabajando con animales, como puercos, tenían becerros, tenían ahí varias cosas, ¿no? Y un señor muy amable, muy afable, de hecho, pues muy cordial, podría ser como el papá de
qué es lo que hacían, cuál era el proceso, cómo se sentían, que se sentían mucho mejor, o él se sentía mucho mejor en una prisión como esa en la que estaba anteriormente. Él estaba en una prisión en Bogotá, que tiene condiciones, obviamente, la modelo que tiene condiciones todavía pues, mucho más críticas, y él hablaba de esas bondades, ¿no? Y entre todos los chicos que estábamos ahí haciendo círculo o rodeando a este interno, pues un chico, pues ya saben que siempre son curiosos, somos curiosos cuando estamos más jóvenes, le pregunta, oiga, pero, ajá, o sea, todo lo que usted está diciendo está muy bien, ¿no? Pero, ¿y usted por qué está acá? O sea, ¿qué conducta delictiva hizo? ¿O qué delito cometió? ¿Qué pasó, no? O sea, pues, si usted se ve como, así que bien buena onda, como decimos acá en México, ¿no? Y el señor muy tranquilo, o sea, en una actitud muy pasiva, porque les digo que se veía una persona muy afable, dice, miren, yo le voy a contar, fíjese que yo pues maté a varias personas, o sea, maté por ahí como de unas 15, 16 personas, entonces cuando empieza a decir eso, todos los chicos empiezan a hacer para atrás, ¿no? O sea, como que, ok, ¿no? Entonces se empiezan a guardar de mayor distancia. Y esa es una situación que a mí me marcó muchísimo porque efectivamente que dentro de prisión en muchas ocasiones no sabemos quién está ahí, ¿no? Podemos diferenciar o podemos etiquetar a una persona por el tipo de delitos que cometieron, pero precisamente la prisión, cuando se trata de ya una condena, pues está sometiendo a esa persona a un proceso de reinserción, de readaptación, a un proceso en el cual el Estado ya lo sentenció, ya lo declaró culpable y ya hay un castigo, ¿no? Que es en sí mismo la pena privativa de libertad. Y a veces la prisión conlleva otros castigos que no necesariamente están alineados a la pena privativa de la libertad. Y a veces nosotros como personal o como servidores públicos queremos ser parte también de ese proceso de condena, ¿no? Quizá en ese lenguaje, quizá en esa conducta, quizá en ese señalamiento que a veces no ayuda o no propicia a generar estas conductas o estas condiciones para efectivamente permitir que esa persona se pueda readaptar. Yo incluso podría decir en ese momento que estaba en la experiencia con esta persona que aun y cuando él era, pues, o había sido un delincuente, había matado a muchísimas personas, un homicida, yo no veía, en mi primer, digamos, acercamiento, yo no vi a un homicida, ¿no? Digo, no sé si a lo mejor el señor ya después de tantos años sí había tenido un proceso de adaptación, de repensar las conductas que había hecho, a lo mejor no, a lo mejor le estaba fingiendo y pues nada más estaba ahí como tratando de ser cordial, pero qué sé yo, digo, nosotros no lo sabemos más que más allá de lo que el mismo procedimiento les infiere o les implica. Entonces, creo que ese tipo de charlas ayudan a nuestro personal muy presente para tener una perspectiva mucho más amplia de lo que sucede adentro de prisión y de lo que realmente significa el proceso penal y la observación de los derechos para las personas en cualquier situación jurídica que estos puedan tener, ya sea imputadas, procesadas o sentenciadas, ¿no? Porque nuestro propósito es hacer valer la ley. Bueno, nuevamente, a nombre del contraalmirante Luis Enrique Valor Ríos, director general de esta academia, doctora, le queremos dar las gracias. Queremos decirle que esta es su casa, que ojalá el tiempo y los momentos nos permitan hacer otro tipo de ejercicios como este, o qué sé yo, si la pandemia y todo lo demás nos lo permite, que un día usted pueda visitarnos, estar acá en México, en el estado de Morelos. Y bueno, a nombre también de los compañeros, agradecemos el espacio, el tiempo, y de nuevo, pues cuando usted quiera, podemos hacer más ejercicios parecidos. Le vamos a hacer llegar vía correo electrónico una constancia, un reconocimiento por su participación, y por este día, en este momento sería todo. ¿Gusta agregar algo más, doctora? Cristina, muchas gracias a usted y también a todos y todas las que estuvieron presentes. Qué bueno que se brindem estos espacios de capacitaciones, de conversación. Me gusta mucho escuchar la experiencia que tuviste aquí en Colombia, pues, que nos acabas de contar, ¿cierto? Creo que a muchos nos ha pasado cuando hemos tenido acercamientos en las cárceles, que a veces lo que vemos es un ser humano, ¿cierto? Y no un delincuente. Entonces, es
bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que México es el país que añoro conocer en algún día, así que esperemos que la pandemia nos lo permita más adelante para poder estar de frente con ustedes allá. Muchas gracias. Pues esperemos que sí. ¿Le pueden regalar otro aplauso, por favor, a la doctora? Gracias. El aplauso es para ustedes. Pues listo, por el día de hoy entonces estaríamos terminando nuestra sesión. La próxima semana y bueno, el día de mañana continuamos, pero ahora con personal de Policía Preventiva del Estado de Morelos, y la próxima semana con personal de custodia. Tenemos invitado a otro compañero de otro país, entonces seguiremos con las actividades del Seminario Internacional Permanente sobre profesionalización de las instituciones de seguridad pública. Que tengan todos, pasen buena tarde. Doctora, hasta luego, cordial saludo. Hasta luego, gracias.